Carmen Núñez, que ya nos acompaña, tecnólogo médico del Hospital de Constitución, para que nos cuente un poco también sobre algo que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero siempre hay que estar ahí recordando, Carmen, la donación de sangre. La verdad es que, como tú dices, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero es un tema constante, porque lamentablemente en la actualidad no hay nada que reemplace a los donantes de sangre. No tenemos un fármaco, un producto que pueda sustituir a un donante de sangre, por lo tanto la donación tiene que ser constante. Entonces de ahí la importancia. ¿Crees, Carmen, que falta cultura en torno a entender lo importante de donar sangre? Porque hay otros países donde, bueno, generalmente en Latinoamérica yo creo que falta un poco esta cultura, pero Europa, países de Europa donde se inculca la importancia de, si tienes las condiciones, anda a donar sangre, ve a un banco de sangre. Personas que tienen hasta en su lista de cosas por hacer en la vida ir a donar sangre, y creo que acá, lo digo, Latinoamérica en general, falta mucho entender y reconocer lo importante de hacerlo. Eso es verdad. Se supone que a nivel mundial nosotros deberíamos contar con 100% de donantes voluntarios, pero lamentablemente no se da en todos los países. Nosotros acá en Chile estamos todavía bajo el 50% de donación voluntaria, o sea, nos falta todavía la mitad por alcanzar. Se están haciendo campañas nuevas, medios de comunicación, difusión, pero todavía nos falta. Yo creo que una de las desventajas más grandes es el acceso a... Porque lamentablemente los horarios, los días de la semana son más restringidos, la gente trabaja. De repente hay que trabajar, no sé si se puede hacer un sábado, un domingo, cambiar los horarios después del trabajo, pero todavía falta trabajar un poquito en eso. Bueno, uno entiende que efectivamente cuando ustedes han hecho campaña de donación de sangre, por ejemplo, tanto en Constitución como en Talca, que está la casa del donante, se han hecho, por ejemplo, ejercicios también dentro de algunos centros comerciales, que donde asiste mucha gente, hay mucha circulación de gente, pero yo siento que efectivamente, y a mí en lo personal me ha tocado cuando yo he reporteado este tipo de donaciones, la gente que le ha tocado alguna situación en particular, o que tuvo un hermano o un papá, entienden ahí lo importante que es la donación de sangre. Pero hay otros que efectivamente también a través de terceros son un poco, no quiero decir que la otra gente no sea consciente, pero han ido asumiendo un poco la importancia de ser estos donadores altruistas, donante altruista que efectivamente está constantemente entregando, porque la sangre no solo se va a ocupar para ese ser querido que lo necesita urgente, sino que siempre se necesita sangre. Hablemos un poquitito de eso, qué tan importante es la sangre un poco también en el trabajo de ustedes diario. Sí, de hecho nosotros como unidad de medicina transfusional tenemos que asegurar un stock de sangre. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un accidente o algún paciente que necesita en grandes cantidades, nosotros tenemos que tener disponible esa cantidad de sangre. Por ejemplo, si les sucede un accidente, un paciente necesita muchas unidades de sangre, los familiares a lo mejor van a ir a donar, pero esa sangre no va a llegar directamente a él, sino que va a ser como para reponer el stock que nosotros tenemos. Entonces la idea es siempre tener voluntarios para nosotros contar con un stock antes de que ocurran las emergencias. Claro, y yo creo que también otro factor, en el caso de la región del Maule, es que, por ejemplo, aquellos que deseen donar, Talca, por ejemplo, es uno de los sitios donde tiene un banco de sangre. Acá en Constitución antes no se contaba con la posibilidad de ir a donar sangre, pero ahora está cambiando esta posibilidad. Claro, es que ahora existe un proceso de descentralización a nivel país. Entonces nosotros pertenecemos a la Casa del Donante de Sangre del Maule. Nosotros como unidad de medicina transfusional no tenemos donación constante, pero sí la Casa del Donante programa campañas de donación con nosotros, que son 6 veces al año, mes por medio. Entonces lo que nosotros hacemos, inscribimos a los donantes para que ellos acudan a donar en la fecha que está establecida. Lo que sí, que la meta este año ya es un poquito más grande. Necesitamos 38 donantes de sangre por campaña. ¿Y el número, por ejemplo, al respecto de campañas anteriores, siempre cuesta cómo llegar a esa cifra? Cuesta. ¿O igual uno cuenta con una base importante de personas que saben que cuando hay campaña se acercan? ¿Cómo es un poco eso? Tenemos donantes voluntarios que nosotros los manejamos anotaditos en un listado y nosotros los vamos inscribiendo en las colectas. Pero aún así tenemos que llenar cupo y de repente tenemos que recurrir a buscar entre nuestros cercanos para completar el cupo de donación. Porque muchas veces también tenemos inscritos personas que tuvieron a un familiar enfermo y ellos se inscribieron para donar, para reponer esa sangre.
pero lamentablemente ocurre algo en el proceso que no llegan. Entonces nosotros tenemos que tratar de completar los cupos. Oye, ustedes, bueno, siempre para las campañas en general y a través de su propia cuenta en Instagram, en el Twitter y también en su propio Facebook, siempre están entregando estas folleterías, estos volantes que entregan información al respecto de por qué es importante el tema de la donación de sangre en primera instancia. Y por ahí también lo que siempre hemos hablado sobre las mitologías que son eternas. Parece que como que cuesta eso de erradicarlo de la gente, es que no, me van a sacar 5 litros de sangre. Todas esas cosas siempre andan dando vuelta y lamentablemente es lo que pone un jaque un poco también a aquella persona que dice, oye, es que yo tengo ganas de donar, pero van a sacar 5 litros de sangre. ¿Por qué cuesta poco luchar con eso y por qué de repente circula tanta esa información que a la larga no es la correcta? Sí, lamentablemente son mitos así como urbanos que giran en torno a la donación de sangre y que hemos tratado de ir erradicando. De hecho, nuestro Facebook, bueno, el Facebook regional, siempre está actualizando información, está hablando de los mitos, de las condiciones. Entonces ahora por lo menos tenemos más difusión acerca de. Y yo creo que también lo que cuesta es dar el pasito, porque una persona que dona una vez ya sabe que el proceso a lo mejor no duele, no es terrible, entonces ya como que se motiva a seguir donando. Oye, mira, acá tenemos como siempre una lista. las condiciones generales para que dones sangre y por aquí lo primero que nos dicen es donar sangre es un acto responsable, para donar debes cumplir los requisitos y contestar una encuesta confidencial, que eso creo que también es súper importante porque a lo mejor yo, Álvaro, puedo ir a lo mejor con todo el deseo de donar sangre, pero antes también tengo que someterme a una pequeña entrevista para saber si soy un sujeto apto para poder donar sangre. Eso es fundamental. La entrevista previa es fundamental. Sí, es fundamental. Cuando tú vas a donar sangre viene la primera etapa, que es la de inscripción, y después viene como la de selección, que sería como el filtro, porque yo puedo leer este folleto que es en condiciones generales, pero la entrevista, que es una entrevista totalmente confidencial, tiene una serie de preguntas que hace indagar más allá en estos requisitos, y así se puede ver si la persona es apta o no para donar. Oye, tener entre 18 y 60 años, portar tu cédula de identidad, licencia de conducir o pase escolar que te identifique que tú eres Jessica, que tú eres Carmen y que yo soy Álvaro. Haber desayunado o almorzado, no deben transcurrir más de 5 horas sin alimento. Si realizas una ocupación de riesgo como conducir vehículos pesados, transporte público, trabajo en altura, deporte de alto riesgo, etc., puedes donar sangre solo en el caso que realices estas actividades 12 horas después de la donación, porque puedes exponerte a riesgo y además a otras personas. Se entiende que puedo yo quedar un poquito débil al respecto. Pesar más de 50 kilos. No estar trasnochado, debes haber dormido mínimo 5 horas, de lo contrario puedes reaccionar mal después de donar si no cumples con esta condición. Y también, si vienes con niños, acompañarte de alguien que los cuide mientras donas, porque también se entiende que es un proceso donde la persona tiene que estar ahí en estos sillones especiales. Entonces son requisitos básicos en realidad, no es una cosa así como que, pues nada del otro mundo, que tengas que saber idiomas y ese tipo de cosas como para donar sangre. Pero también hay mitos sobre, por ejemplo, el tema de desayunar. Hay algunos exámenes de laboratorio que se tienen que realizar en ayuno, que son muy distintos a donar sangre. Claro. Entonces ahí está de pronto un poco el mito de que no se debe comer, que debe estar en ayuno la persona, y al contrario, acá se comenta que debe haber comido la persona por lo menos 5 horas antes. Sí, es que en realidad, claro, la gente, como dices tú, como que asocia a cuando la extracción de sangre va asociada al ayuno, pero eso es netamente para los exámenes, para la donación hay que estar fuerte, por lo tanto un buen desayuno. Aún así, si la persona llega sin desayunar, allá también le pueden entregar una colación como que la consume antes de donar. Una barrita de cereal puede ser ahí que te ayude. Pero la idea es que ojalá sea un buen desayuno. Es que para que uno no se desvanezca después de... Para que no se sienta luego, así como para reponer el... Sí, hay una colación también post donación. Ah, qué bueno, genial. Es un premio. Sí. Oye, pero así como... Es como tu carita feliz. Un sticker. Un sticker. Ya, así como las condiciones generales para donar sangre también, bueno, sí hay algunas contraposiciones con respecto a qué no se debe hacer o qué no debes tener como, digamos, característica para donar sangre. No significa que esto sea discriminatorio, no, sino porque precisamente por salud y seguridad, factores como tener un tatuaje recién realizado prácticamente se prefiere para evitar algún tipo de enfermedad, ya sea hepatitis, alguno de los tipos, evitar que exista
el contagio, se debe evitar donar sangre en estos casos. También dentro de la lista que contiene el folleto, el haber consumido alcohol o marihuana en las últimas 12 horas, haber mantenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses con personas que ejerzan comercio sexual, mantener relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 12 meses o sin protección, haber iniciado relaciones con una pareja nueva o haber tenido una pareja ocasional, estar embarazada y aún no haber transcurrido 6 meses después del parto, tener fiebre, diarrea o alguna enfermedad viral en los últimos 7 días, ser epiléptico o presentar crisis convulsivas, ser diabético que necesita insulina, haber sufrido de cáncer alguna vez o artritis reumatoidea, haberse realizado una endoscopia o gastroscopia y todavía no haber pasado 6 meses desde este examen, haberse realizado una endodoncia, limpieza o extracción dental en los últimos 7 días, tampoco ser portador del virus del VIH, hepatitis B o C, sífilis, HTLV o enfermedad de Chagas. Eso yo no lo había escuchado, el tema de la limpieza de los dientes, porque me parece nuevo. Curioso, está curioso. No curioso, pero nuevo para mí, porque sí, el tema de la relación sexual lo habíamos escuchado. Pero son 7 días, sí. No, pero independiente de eso, porque qué riesgo podría uno decir, a lo mejor la limpieza de los dientes o ¿Cómo algo. lo asociamos? Claro, ¿Cómo lo más asociamos? que nada es como porque igual es un proceso invasivo. De pérdida y se pierde sangre en el proceso. Donde se puede producir algún tipo de lesión y todo, perfecto. y la proliferación de bacterias, etc. Okay. Ya, es que yo entiendo que efectivamente en términos de las relaciones sexuales en general tiene que ver un poco con el riesgo de contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, que eso también se ve reflejado en la sangre, entonces uno entiende que eso es así. Pero mira, aquí tampoco se está discriminando a la gente si efectivamente se tomó su traguito. Exacto. O es consumidor también Es por seguridad. reconocido de algún tipo de irresponsabilidad. de droga, como el caso de la marihuana, etcétera. Pero bueno, hablemos sobre la donación de sangre, que la van a hacer cuándo es la próxima fecha de la colecta. Nuestra campaña más próxima es ahora el lunes 27 de enero. Ya. Esto siempre se realiza en el cuartel de bomberos. Así que invitamos a toda la comunidad que ojalá se inscriban antes, porque así nosotros les asignamos una hora para que su atención sea más fluida y más rápida. Y aparte que tenemos que nosotros siempre contar con nuestros cupos completos. Y necesitamos 38 donantes voluntarios. Y no esperar que nos suceda algo malo a nosotros, a algún familiar, no esperar tener que pasar por la situación de necesitar donantes de sangre, en ese momento que estás en los zapatos entender lo importante que es. Ojalá no tengamos que pasar por estas situaciones para tener empatía. Es verdad. Es como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí, uno nunca sabe lo que le puede pasar. Oye, tenemos 2 números de teléfonos que vamos a compartir con ustedes. En primera instancia, la Casa del Donante en Talca, el contacto 71 241 1230. Ese es el contacto, por lo menos, de la Casa del Donante en Talca. Y por acá también tenemos un número telefónico que vamos a compartir con ustedes, que es del laboratorio del Hospital de Constitución, que es el 71 241 1941. Ese es el número telefónico, no solo para el tema de efectos de donación de sangre, sino que también para algún tipo de consulta, de exámenes de laboratorio y ese tipo de cosas. Y también les vamos a recordar de que pueden encontrar más información en el Facebook Casa del Donante de Sangre Maule. Su Facebook también tienen cuenta en Instagram, que es dona.sangre.talca. Ese es su Instagram. Y en Twitter, @donasangretalca. O sea, las plataformas están ahí en contacto. Nos dicen ¿Pantalla? ahí que, claro, gracias. Colectario, colecta de sangre, martes, Gualañé, martes 14, jueves 16, eso es Colín y bueno, ahí nos van a entregar los datos más específicos. Cris, ayuda. Miércoles 15, dirección Salud en Maule, 4º piso, desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Y el 27 acá en Constitución. Ya, me parece muy bien. Entonces, aquellos donantes altruistas que han sacado la cara siempre por ir a donar un poquitito de sangre, acercarse. Y bueno, también recuerden que se puede donar en Curicó. La unidad de medicina transfusional Hospital de Curicó, ellos atienden de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 horas. También tienen el número de teléfono. Talca, lo dijimos, la Casa del Donante. Y en Linares, porque hay mucha gente que también nos está viendo en Linares, unidad de medicina transfusional Hospital de Linares, de lunes a jueves, en este caso, desde las 8:30 de la mañana hasta las 14 horas. Y el viernes de 8:30 a 13 horas, y también tienen el número de teléfono. Pero insisto, todo este material, todos estos folletos, todos estos datos se encuentran, insisto, en su Facebook, Casa del Donante de Sangre Maule, para que también ahí puedan estar chequeando los datos.
Que lo sumen a la lista de cosas por hacer, todos deberíamos sumarlas. Como Sí. Sí, en esta oye, vida tengo que donar. Oye, y pregunta importante, ¿cada cuánto tiempo se puede? Si por ejemplo una persona se hizo recién un examen de laboratorio, tuvo que hacerse exámenes de sangre, ¿puede, no sé, 2 días después donar sangre o hay un tiempo estimado en el que...? Claro, los exámenes de sangre no son excluyentes. Ok. Lo que sería excluyente sería la patología. Pero no hay un que tiempo. por la cual te estás haciendo el examen. por la cual te estás haciendo el examen. Así que si te hiciste exámenes de sangre ayer, puedes donar sin problema. A menos que tu enfermedad base no te lo permita. Pero eso se ve más que nada en la entrevista y hacen como preguntas más específicas. Claro, y obviamente el profesional va a orientar a la persona, no es que tampoco Claro. sea algo Y- al azar. Y lo bueno es que generalmente el por qué no se puede donar sangre no son motivos 100% excluyentes, sino que son por ciertos tiempos, periodos de tiempo. Un Sí, motivo sí, todos que a mí tienen. me diga no puedo donar nunca sangre es súper difícil. Claro, perfecto, ¿no? Yo creo que el llamado es a la conciencia, a ese bichito que está ahí adentro de nosotros que sabemos, ojalá el hoy por ti, mañana por mí. Y más allá de eso es simplemente ayudar sin pedir nada a cambio. Si nosotros si lo tenemos y si podemos ayudar a alguien, salvarle la vida a alguien, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Muchísimas gracias, Carmen, Gracias a por ustedes. acompañarnos. bueno, y insisto, a donar sangre constantemente, no necesariamente cuando se inviten a estas campañas, sino que también cuando tenga tiempito y quiera hacer un gesto también altruista, lo puede hacer.